Hola, soy Manuel Redondo y esto es FeiCerebro. En este vídeo voy a hablar de islamofobia. Concretamente voy a hablar de la doble vara de medir que hay con el tema de la islamofobia. Voy a hablar de la falta de valor y de pensamiento crítico que hay hacia la islamofobia y en todo lo que concierne a la islamofobia por parte de musulmanes y de no musulmanes. Lo primero es que cuando analizas el término islamofobia en Wikipedia, puedes sacar la conclusión de que es muchas cosas y no es nada. Lo he mirado tanto en Wikipedia en inglés como en español y son muy diferentes, por cierto. Un ejemplo de islamofobia siendo muchas cosas y nada a la vez es el hecho de que intenta englobar el racismo. Pero no puede ser así porque el Islam es una religión, no una raza. Juntar las dos cosas, religión y raza, para justificar una queja no es hacer honor a la verdad. Otro ejemplo de islamofobia, siendo muchas cosas y nada a la vez, es que se da a entender que la islamofobia es un miedo injustificado o irracional hacia los musulmanes. Pero Wikipedia mismo, tanto Wikipedia en inglés como Wikipedia en español, coinciden en que de alguna forma esta especie de miedo irracional e injustificado hacia el Islam crece, se hace real y palpable a partir de los atentados del 11 de septiembre. A ver, el miedo no es un crimen, y sinceramente, el término miedo injustificado debido al terrorismo es un término más que cuestionable. Creo que es normal que la gente tenga miedo. Es injusto que el peso de la culpa caiga sobre las personas que tienen miedo por algo real y no sobre las personas que siguen la misma religión que los terroristas. Ojo, no pongo a todos en el mismo grupo, no todos están en el mismo saco, pero no es justo que después de sufrir el terrorismo, encima la sociedad tenga que demostrar al mundo lo valientes y tolerantes que son. Debemos respetar, sí, y jamás debemos hacer muestras de odio, pero sí es justo hablar de religión, es justo hablar del Islam, es justo hablar de el contra-islamofobia, es justo hablar de la situación política, es justo hablar de la realidad. Y creo que cuando hablamos de política, en el caso del Islam, política y religión van de la mano, y tenemos que hablar de ello. Si algo puedo sacar claro de este término según Internet, es que el problema de la islamofobia es el hecho de que no reconoce a una mayoría musulmana moderada. Es decir, el problema entre los islamófobos es que no reconocen que hay una mayoría musulmana moderada que se opone al terrorismo o que no practica el terrorismo. Es verdad, pero déjame decirte unas cosas sobre este tema. Lo primero, hay que definir los términos moderado y mayoría. Porque ¿qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Es un 51% de musulmanes moderados lo suficientemente grande como para justificar que son moderados y que ya no hay que tener miedo, pese que hay un 49% de musulmanes que no lo son? No estoy diciendo que estas sean las cifras reales, pero supongamos, ¿sería suficiente? ¿Y qué pasa con un 49%? Para mí un 49% es un nivel muy alto, que justifica el miedo. Imaginemos que el número de musulmanes moderados es el 95%. Pero luego, ¿qué es moderado? ¿Es moderado un 95% que se opone al terrorismo, pero que a la vez considera que es bueno que los infieles sean exterminados? ¿Desaparezcan? ¿Que son animales? ¿Que son bestias? ¿Que son basura? Es decir, ¿ves la realidad de lo que trato de describir con esto? Porque puede existir una gran mayoría moderada que lo es a nivel práctico, pero no lo es a nivel intelectual. Segundo, creo que de la misma forma que hay campañas incesantes contra la islamofobia, sería bueno equilibrar la balanza y dar reconocimiento a los muchos no musulmanes que apoyan y batallan contra el odio, es decir, que apoyan la batalla contra el odio. Tercero, si el Islam y o musulmanes odian a los infieles, ¿sería justo que exista un término para definir ese odio, como por ejemplo infielfobia o kafirfobia? Me imagino que ahora muchos musulmanes pueden pensar que eso no representaría el Islam, pero déjame demostrarte que quizás no es tan descabellado lo que digo. Verás, los musulmanes hacen 5 rezos diarios. Esto es parte intrínseca de la práctica del Islam. Básicamente se puede decir que uno no es musulmán si no practica estos 5 rezos cada día. En estos 5 rezos se incluye la recitación del primer capítulo del Corán, el cual contiene 7 versículos. Y el último de ellos
hace una referencia negativa a los judíos y a los cristianos. Deja que te lea el versículo 6 y el 7 y te leo el versículo 6 para que entiendas de lo que va el versículo 7. Dice así: dirígenos por la vía recta. Esto es una súplica a Dios. La vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Las referencias a gente que ha incurrido en la ira de Dios es una referencia a los judíos, y la referencia a extraviados se refiere a los cristianos. Es decir, los musulmanes cada día tienen que rezar, y esto no es negociable, tienen que rezar y hacer referencia a que no sean máquinas de generar odio en Dios, como lo son los judíos, ni que sean extraviados, como lo son los cristianos. A ver, por una parte, hay que entender que hay libertad de expresión y cada uno es libre de decir lo que cree que es verdad y lo que cree que no es verdad. Por lo tanto, un musulmán puede decir que, parte de su religión es el reconocimiento de que el Islam es verdad y por ende no lo es ni el judaísmo, ni tampoco lo son los cristianos. Pero más allá de lo que es verdad, lo que es curioso en este caso es que sea obligación de todo musulmán hacer manifestación diaria de estas realidades. Y esto choca con lo que es el occidente de hoy en día, que no quiere nada de crítica. Bueno, nada de lo que conviene, nada de crítica a lo que conviene, a los valores que se realzan hoy en día. Pero los valores que no importan o que están en oposición a los valores que realzan, estos sí que son dignos de ser objeto de toda burla y de odio. La mención al capítulo 1, concretamente al versículo 7, es una manifestación verbal que todo musulmán durante 14 siglos de historia han ido recitando cada día y lo han hecho como relojes. Pero bueno, esta ética no debería de sorprendernos, ya que Corán capítulo 48 versículo 29 dice claramente, y estas son palabras de Muhammad, que hay que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, es decir, al-wala al-bara. Y bueno, si Dios odia a los cristianos y a los judíos, pues el musulmán por ende tiene que odiar a los cristianos y a los judíos. Esto no debería sorprendernos cuando Corán capítulo 8 versículo 55 llama a los cristianos animales. Animales. ¿Crees que este lenguaje es necesario? ¿Crees que no es un lenguaje de odio? Pues bien, muchos musulmanes pueden decir que ellos no nos ven como animales, o ellos no me ven como un animal. Independientemente, muchos podrían decir que no es así, pero si dicen que no, entonces se oponen a su profeta y a su Dios. Lo que intento decir es que esto es intrínseco a la religión del Islam. Pero claro, no debería de sorprendernos cuando Corán capítulo 98 versículo 6 dice que los cristianos, los judíos y los politeístas, básicamente en aquel contexto todo no musulmán, son las peores criaturas de todas. De nuevo vamos al lenguaje innecesario y profesión de odio. Bien, muchos musulmanes pueden decir que hay que entender el contexto, que hay que entender la interpretación, o lo de siempre. Pero no, estas cuestiones y estos mensajes están dedicados a un público en concreto, están dedicados a una sociedad, y la sociedad no es tan minoritaria, sino la sociedad es muy grande, y esto es una manifestación intrínseca de lo que yo considero odio. Por lo tanto, si los musulmanes son libres de apelar a la islamofobia, pese a lo que he dicho sobre el tema de irracional e injustificado, pero si ellos pueden apelar al término islamofobia, yo creo que también puedo apelar a temas como infielfobia o kafirfobia, basado en lo que acabo de decir en este vídeo. No quiero crear odio, este vídeo no va de generar odio, pero este vídeo va de decir ciertas cosas que son necesarias que sean dichas. Son verdades que están escritas y no solo la narrativa de un grupo a su antojo, sino la narrativa global, desde todas las perspectivas posibles. Y si estuviera equivocado, vale la pena estar equivocado exponiendo lo que aquí está escrito, lo que he mencionado en este vídeo, que no a base del silencio o la falta de pensamiento crítico. Hay que poner cartas sobre la mesa y decir todo. Y ojo, no apoyo el odio, ni mucho menos el racismo. Mi mujer es negra,
sé de lo que hablo y bueno, aparte hablando de esto, haré vídeos en los que pondré el dedo en la llaga sobre si el Islam o el Corán tiene referencias de odio hacia gente de otras razas. Cuando digo el Corán también me refiero a hadices. Así que con esto pongo en duda, o intentaré poner en duda, lo que es el tema de juntar los términos Islam y raza, para que así se justifique la islamofobia como racismo. Son cosas muy serias y tenemos que ser honestos y no jugar a nuestro antojo con términos que son tan dañinos y pueden generar tanto odio. Así que nadie diga que este vídeo es para generar odio, sino este vídeo es para intentar poner las cartas sobre la mesa y que se defina bien el odio y ojalá ponerle fin. Pero para ponerle fin hay que tener muy claro una cosa. El Islam, aunque digan que es una religión abrahámica, solo el mismo Dios, que es el mismo Dios del pacto de los judíos, de los patriarcas y de los cristianos, es un Dios que crea al ser humano, todo ser humano, al ser humano en general, a su imagen y semejanza. Esto no significa el aspecto físico en sí, sino los atributos del ser humano, de alguna forma, son una representación de Dios. La moral, la buena moral, a la que el ser humano debería aspirar, es una representación de la moral de Dios. Y en eso, todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y toda vida es sagrada, porque en toda vida humana, sea de la mejor persona o sea del criminal que sea, está hecha a imagen y semejanza de Dios. Distorsionada, pero aún contiene esto que es sagrado, porque hay algo de Dios en esa vida. En el Islam no es así. El ser humano no está hecho a imagen y semejanza de Dios, y como puedes ver aquí, ahora mismo, los musulmanes son las mejores personas o la mejor sociedad que Dios ha creado. Por lo tanto, hay cuestiones que se podrían justificar como supremacismo. Haré más vídeos. Nos vemos aquí, en Faith Cerebro.